Muchas gracias por estar con nosotros, Francia, y además precandidata a presidenta de tu país. Muchas gracias, un abrazo ancestral. Para mí un placer estar aquí en Argentina, en el marco de la conmemoración del reconocimiento de la población afrodescendiente en este país. Muchísimas gracias a ambas. Y consultarles, a ver, Victoria, estábamos mirando algo de lo que estuvo sucediendo en estas últimas 48 horas allí en Paraná, Entre Ríos, a propósito de este encuentro nacional, y nos quedamos con una frase, que la comunidad afroargentina es una mayoría popular negada durante la historia en la Argentina. Habitualmente los argentinos decimos, no, nosotros somos muy abiertos, no generamos ningún tipo de discriminación. ¿Cómo se entiende? Entonces, decimos eso y decimos también... Negros no hay en Argentina porque los matamos a todos en la guerra o las pandemias, o sea, no, pandemias no, o algunas de las pestes. Claro. Eso también lo decimos. Bueno, la verdad es que no es así. De acuerdo al último censo nacional que se hizo hace ya más de 10 años, hay más de 2,5 millones de afroargentinos y argentinas en nuestro país. Es una parte de nuestra población a quienes sistemáticamente se le ha negado su reconocimiento y sus derechos. Creo que si hoy hiciésemos el censo seguramente van a ser más, pero para saber realmente cuántos y cuántas son, dónde están, cuáles son sus huellas, no porque veamos con los ojos en la nuca, sino porque hay que saber mirar por el espejo retrovisor para saber a dónde vamos y quiénes somos parte de esta sociedad argentina, este pueblo que está enraizado, ¿no?, con nuestros ancestros, como dice Francia, y por eso también para nosotros, nosotras, era importante la presencia de Francia. Y yo quiero resaltar una cosa, pudimos invitarla por este encuentro, pero en el marco de la geopolítica de nuestra parte del mundo, la presencia de Francia es fundamental, es muy importante. Ella es un faro para lo que está viviendo nuestra región también. Victoria, decías que ella es un faro. Francia también es precandidato, como decíamos, a las elecciones presidenciales de tu país el próximo año. Claro que una sí. elección clave, importantísima. Se está mirando como una contienda electoral que va a marcar un antes y un después, nada más y nada menos en Colombia. Bueno, la negación de los pueblos afrodescendientes en el mundo ha sido parte del racismo estructural y la negación en la política. Por eso hoy, como mujer afrodescendiente, negra, raizal y palenquera, pues nos colocamos de frente para decir vamos a ocupar el Estado, vamos a despatriarcalizar el Estado, vamos a arrancar el racismo estructural que no nos ha permitido vivir en dignidad en muchas partes de América Latina y el mundo, ¿sí? Eso implica quitarnos la bota del cuello que no nos deja respirar. Eso implica parar las situaciones de exclusión y de marginalidad en la que está la población afrodescendiente en la región. Somos más de 200 millones de personas que habitamos esta región de América Latina y por tanto esta apuesta política en Colombia es parte de una apuesta por la reparación histórica de los pueblos afrodescendientes en Argentina, en Colombia y en todo el mundo. Te escuchaba señalar justamente lo que implica, ¿no?, batallar, si es que se puede utilizar esta palabra, en función de un lugar desde la política para lograr una igualdad sociopolítica. En Argentina desde hace algunos años muchos aprendimos la palabra deconstruir, a propósito justamente de los avances de las agrupaciones feministas y de mujeres. ¿Es mucho más difícil en Colombia, digo, de construir ese espacio político vedado para mujeres, pero también para afrodescendientes? Claro que sí. En Colombia la política se ha hecho usando la violencia como estrategia, ¿no? Usando el hambre, usando la miseria, usando el destierro, usando el patriarcado y usando el racismo. Entonces, para una mujer negra como yo, que viene de provincia, que viene de zonas rurales marginadas, colocarse en una disputa al primer cargo del país, que es la presidencia, no es tarea fácil. No es tarea fácil porque ni siquiera se piensa. Así que una mujer y negra sea presidenta de Colombia, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Pues estamos diciendo aquí estamos y estamos construyendo nuestra propia historia. Sí, estamos haciendo un camino digno para nuestros hijos y nuestras hijas y para el país, porque si la gente afrodescendiente avanza, el país avanzará. Cuando se reconocen las luchas de las mujeres negras en el mundo, se reconocen las luchas de las mujeres en general.
Victoria, recién Francia y dos palabras importantes, racismo estructural, ¿no? ¿Cómo se lo combate? Porque lo remarcó en dos oportunidades, racismo estructural. Parece mentira todavía que estemos hablando de racismo y que estemos hablando de un racismo estructural, lo cual es peor todavía, ¿no? Sí, pero digo, parece mentira, pero vivimos en un mundo donde hay 20 hombres además, ¿no? 20 hombres que concentran digamos, la igual cantidad de riqueza que todas las mujeres juntas de África. Claro, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de racismo estructural y estamos hablando de racismo estructural en una región como América Latina que ha sido colonizada y que los procesos de independencia fueron construidos sobre aquellos restos de la sociedad colonial. La sociedad postcolonial que heredamos es una sociedad profundamente racista. Alcanza con ir a la Villa 31, que tenemos acá a unas cuadras nada más. Si vos te asomas ahí, vas a ver que las personas mayoritariamente no tienen el color de piel de lo que uno supone el argentino o la argentina. Tienen un color de piel más parecido al mío, más oscurito, son más negros. Somos los negros, por eso ese insulto en Argentina, el negro de mierda, por eso ese insulto. Porque el racismo en Argentina es estructural y como el racismo es estructural, las vulneraciones a los derechos se acumulan en los mismos sectores. La gente no se oscurece con el paso del tiempo y de las generaciones. La gente está ahí porque siempre estuvo ahí, porque es una parte de la población que está en esas condiciones, que no hemos logrado que salga de la pobreza, y porque no hemos logrado que salga de la pobreza, porque los privilegios también se acumulan en los mismos sectores. Victoria, este racismo estructural en la República Argentina, como bien decías vos, ¿cómo se lo combate? ¿Solo con concientización? No. ¿O es un trabajo más arduo, más, digamos, con distribución una proyección de la riqueza? Nosotras disputamos el poder político porque disputamos la distribución de la riqueza. Y eso es el proyecto político que encabezamos, que representamos dentro de una institución. Yo soy hoy quien dirijo el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Argentina, por una decisión política, por la decisión política de un gobierno, de un presidente y una vicepresidenta, que también entienden que la discriminación y el racismo no es cromático, puede parecer, pero no es cromático. Claro. Es una decisión política de excluir a las mayorías populares de la toma de decisiones. Francia, vos hablaste de discriminación y hablaste de violencia. Lamentablemente, y también es un prejuicio, seguramente alentado por la información que sale y que llega al mundo de Colombia. Es un país también atravesado por la violencia, básicamente cuando pensamos en Colombia, narco también, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido para vos y cómo es para vos ser precandidata en un país, siendo mujer y siendo afrodescendiente, enfrentar ese prejuicio fundamental que tiene tu país ante Latinoamérica y ante el mundo? Bueno, yo he crecido y he vivido toda la vida en medio de la violencia. Yo vivo en un departamento, el Cauca, que es parte de la región pacífica. Y ahí la política de muerte que se ha impuesto a partir de las élites que nos han gobernado ha sido una política del despojo. Ha sido una política de usar la violencia para luego en procesos electorales vendernos seguridad democrática. ¿Sí? Llevamos 20 años del uribismo y el uribismo ha asesinado a la juventud, el uribismo ha desterrado, ¿sí?, a las comunidades. Esa política uribista no nos ha permitido vivir en dignidad. Esto generó mucha migración, ¿no? Yo he sido víctima de desplazamiento forzado, me tocó salir huyendo de mi comunidad por enfrentar el modelo económico de desarrollo, el modelo neoliberal, que se vende como desarrollo, pero no le permite vivir en dignidad a las comunidades. Es un desarrollo que se piensa sin la gente. Para mí el racismo, esto es parte del racismo, la violencia armada en Colombia ha usado el racismo. Un ejemplo de eso es que hoy la Comisión de la Verdad, que se constituyó en el marco del Acuerdo de Paz, está haciendo las investigaciones sobre las afectaciones desproporcionales que vivieron las poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿sí? Y hemos encontrado casos donde muchas mujeres fueron víctimas del conflicto armado, pero mujeres negras fueron marcadas como en tiempo de esclavitud por actores armados.
¿sí? Y ahí uno puede evidenciar cómo un actor armado expresa el racismo en un cuerpo racializado que considera que no es humano y que puede hacer lo que quiera con ese cuerpo, ¿no? Entonces el racismo no es solamente que te digan negro, te maltraten, ¿sí? El racismo también en términos estructurales es como el Estado no brinda las garantías para generar condiciones de dignidad a ciertas poblaciones racializadas en territorios racializados y excluidos. Victoria, ¿qué te pasa cuando le escuchas a Francia? Es estremecedor este relato, ¿eh? Tan pocos minutos resumió un drama que está pasando Colombia y se extiende a un montón de países de Latinoamérica, ¿está la verdad? Sí, se extiende a muchos países de Latinoamérica, pero es cierto que Colombia ha sido uno de los países más agredidos por el neoliberalismo. Ha sido la puerta de entrada para un plan por parte de Estados Unidos de intervención en la región. Esto también hay que decirlo, los 20 años del uribismo en Colombia fueron de la mano de la política diseñada en el Comando Sur y en el Pentágono para entrar a América Latina con intervención militar muchas veces. Entonces, Colombia es uno de los países, yo te diría que junto con México, ha recibido la intervención de los Estados Unidos de forma directa y esto ha dado un resultado. Mira, yo venía para acá y a Francia la pude ver hoy porque no pudo llegar cuando tenía que llegar a la Argentina porque no la dejaban salir del país. ¿Quién no la dejaba? Una empresa, ¿no? Una empresa, una aerolínea comercial. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Por el poder. Pero te lo vamos a resumir. Bien. El poder que hoy no se puede oponer a eso. Ahora, cuando veníamos para acá, estábamos hablando de que íbamos a comer al mediodía, y yo decía, en un momento le hablé de mi madre y dije, mi madre de crianza, porque yo soy hija de desaparecidos. En nuestro país tenemos 30.000 desaparecidos. ¿Cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en Colombia? Más de 300.000. Sí. Más de 300.000 desaparecidos y desaparecidas. ¿Imaginamos? Tenemos más de ¿Tenemos 8 dimensión de ese drama? La verdad que es un drama del que no se habla. No se habla de eso porque es una parte del mundo y de los resultados de una intervención que no queremos ver. Más de 8 millones de víctimas, dijiste, ¿no? Sí, más de 8 millones de víctimas de la violencia armada en Colombia, desplazamiento forzado, desapariciones, masacres, asesinatos selectivos, y ahora, por ejemplo, se hizo el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno y ya van más de 200 excombatientes asesinados, ¿no? Van más de 300 líderes y lideresas asesinados. Somos el país del mundo donde más líderes y lideresas ambientales se asesinan a propósito de la COP26 que está discutiendo el tema sobre la crisis ambiental. Bien. Francia, solo consultarte, Gracias. porque nos está mirando todo el país. ¿Cómo sigue tu actividad aquí en la Argentina para aquellas personas que, bueno, escuchándote ahora, dicen, bueno, queremos seguir viéndola, queremos seguir escuchándola? Te preguntamos a vos y a Victoria, las dos. A ver, ¿está previsto algún tipo de conversatorio, creo que nosotros entrevista? Estamos haciendo esta apuesta política por varias razones. Uno, erradicar el patriarcado en nuestro país, pero en esta región que le cuesta la vida a muchas mujeres, ¿sí? Y sobre todo las mujeres más empobrecidas y racializadas. Estamos en esta apuesta porque hoy como humanidad tenemos un desafío y es frenar la crisis ambiental que vive el planeta. Y eso implica ocupar el Estado y eso implica una decisión política, ¿sí? Colombia, como esos países que fomenta el neoliberalismo y la política de muerte, como la llamamos nosotros, pues contribuye enormemente desde el extractivismo a dañar la Casa Grande. Como pueblos étnicos nosotros veníamos gritando que había que parar el extractivismo, que había que hacer un tránsito de las economías extractivistas hacia economías limpias, que había que reconocer a los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes que han venido cuidando en esta región del mundo el planeta. Ahora lo dice la ONU, ahora lo dicen en la COP, y es que como humanidad tenemos una responsabilidad. Sí o sí, los gobiernos hoy en esta región y en el mundo están obligados a hacer un cambio
de su política de muerte hacia una política que sea capaz de cuidar la vida. Y yo siento que eso no va a pasar si no se erradica el racismo y si no se erradica el patriarcado, entendiendo que son estructuras de opresión que se han usado históricamente para fomentar esta política que hoy tiene al útero mayor, a la casa grande muriendo. Victoria. Mira, preguntas qué vamos a hacer. Sí. Tenemos un día muy intenso por delante. De acá nos vamos a Claxo. Después a la tarde vamos a estar en la Universidad de Buenos Aires, que la Facultad de Sociales la va a reconocer a Francia como doctora honoris causa también en este marco. Más hacia la noche vamos a hacer un encuentro con dirigentes y dirigentes de distintos espacios políticos y con referentes sociales también. Y vamos a usar este día para hacer lo que también sabemos hacer las mujeres, que es entrelazar, tejer una red que no sea solo de nuestro país, porque... Bueno, porque si todos y todas podemos estar mejor, el mundo puede ser mejor y en definitiva brindar felicidad, que es lo que queremos desde la política. Victoria, gracias por venir. Gracias. Francia, gracias por venir. Bienvenida a la Argentina. Gracias a Un placer. ustedes, hoy porque somos. Exacto. Claro. Gracias por estar. Gracias.